jueces nunca más. El provicario castrense, Monseñor Dr. Bonamín, comenta para Teleonce Informa la homilía de su Santo Padre, Pablo VI, a los militares cristianos. Monseñor. Efectivamente, la conversación que he de hacer ahora con los señores oficiales de la Gendarmería Nacional ha de versar sobre esa estupenda homilía del soberano pontífice pronunciada el 23 de noviembre del año pasado en la Plaza de San Pedro, en la misa con que se clausuró la grandiosa, memorable peregrinación militar internacional en ocasión del Año Santo. Si todo durante aquellos días de la peregrinación fue grandioso y trascendental, como dijo el observatore romano, algo inusitado, la homilía del Papa fue corona estupenda porque era lo más esperado. ¿Qué les diría el soberano pontífice a los militares cristianos? ¿Cómo concebiría el Papa, vicario de Cristo, la profesión del militar? ¿Cómo se le presentaría a él, al Papa, soberano, y en la fiesta de Cristo Rey, en aquel domingo 23 de noviembre, esta visión de militares cristianos reunidos por primera vez en la historia, representando a tantas naciones y ejércitos, allí en la Plaza de San Pedro, para afirmar su voluntad de paz, de orden social, de apoyo a la civilización cristiana? Por eso fue tan esperada y por eso fue tan jubilosamente recibida esa homilía. Bonamín fue sacerdote y obispo salesiano de una congregación, entre tantas, a la cual yo pertenecí también en mi juventud. Yo lo conocí en el año 59, hace tiempo ya, en una reunión casual en Salta. Me impresionó fuertemente. Él acababa de ser nombrado obispo de lo que hasta ese momento era el obispado castrense, o mejor dicho, obispo auxiliar de Buenos Aires, con encargo del obispado o de la función castrense de otro obispo que era un cardenal, un arzobispo que era Cayano. Aquel hombre que responde a aquello que había concebido y pensado Cayano, el obispo Reina Fe, que después fue de La Rioja, cuando traen la acción católica a la Argentina, y que entonces son gente joven, en este caso para él trabajaba con gente joven que tuviera una fuerte identidad de pertenecer a la institución Iglesia.
la institución iglesia como algo que tenía que ver con la nación, que tenía que ver con la identidad nacional, pero que había que defender esa identidad de iglesia. Fue una figura muy importante dentro de esas familias que mandaban a sus pibes en la década del 60 y del 70. Era una referencia, pero insisto, una figura subalterna dentro de los salesianos. Igualmente se la destaca por ese compromiso político que tuvo Bonamín con las distintas dictaduras a partir de los años 60, especialmente con la dictadura de Onganía. Nunca hay que olvidarse de la dictadura de Onganía, porque la dictadura de Onganía es la síntesis del regreso de la cruz y la espada. Onganía usurpa el poder el 28 de junio de 1966, firma el libro de actos de la presidencia y allí, increíblemente, el que firma el libro de la presidencia argentina es Cayano, el hombre surgido de Rosario, el hombre que trae el Opus Dei, firma junto a Onganía la espada de Onganía y la cruz que trae Cayano. Esa ideología hay que entenderla bien, la ideología de la cruz y la espada, porque eso pretende dar cuenta de nuestra nacionalidad. Nuestra nacionalidad tiene que ver con la Iglesia Católica y por otro lado con el ejército. El ejército que tuvo que ver a través de Saavedra con la primera junta en mayo, el 25 de mayo, que él logra hacer triunfar con la movida de sus tropas. Por eso se suelen decir que ellos son anteriores a la nación y que ellos son como los fundadores, y que casualmente algún politólogo en sus estudios sobre el golpe del 76 diferencia, él dice, los golpes de alternancia entre el gobierno democrático elegido y gobierno golpista, es que esos gobiernos querían reforzar el control de parte del grupo dominador sobre las mayorías. Este golpe tiene la característica, sobre todo después del discurso sobre la doctrina de seguridad nacional de Onganía en West Point, tiene la característica de ser un golpe que pretende refundar la nación. Y en esto hay mucha convergencia con sectores católicos que creen que el catolicismo tiene que ver. Y esto no está ajeno a muchos políticos que siempre, cuando llega el momento de la elección, esto no tiene que ver con Bonamín ni una reflexión mía aparte, que siempre, aunque no sean creyentes, buscan contar con la pata religiosa. ¿Cómo ve el Papa a los militares? Él dijo enseguida, vosotros estáis de parte de la paz y de la justicia. Es decir, el Papa, como lo ha hecho siempre la Iglesia, no ve a los militares desde el enfoque de la guerra, los ve desde el enfoque de la paz. Ellos son los que aseguran la paz. Hasta citó al Concilio Ecuménico en aquel párrafo que dice que los militares en el ejercicio de su profesión deben considerarse, en latín dicen sese habeant un ministros, deben considerarse instrumentos de la paz. Bonamín insistía frecuentemente y lo discutía con sus hermanos obispos y lo decía entre sus amigos, que en la Argentina no había teólogos, que la Argentina era un país de pastores improvisados, es decir, de personas que van a la acción, a la praxis, pero no piensan, no escriben. No hay un San Jerónimo, no hay un San Agustín en la Argentina, decía a veces con una solemnidad impactante. Y a muchos, hasta algún momento, por lo menos a mí, nos gustaba que dijera eso. Porque nosotros, jovenzuelos, de 20, después de 25, de 30 años, nos parecía que en la Argentina no había teólogos, no había pensamiento teológico. Y de alguna manera, aunque de alguna manera se puede decir que era así, pero no exagerando las tintas como diciendo este era un país sin pensamiento, etcétera, porque las comparaciones eran con sociedades de otros tiempos y de otra especie de cristiandad.
Pero esa era una idea de Bonamín. No hay pensadores en Argentina. Es decir, dicho en la jerga religiosa, no hay teólogos. Tienen 7 u 8 libros en su biblioteca y todos llenos de telarañas, así solemnemente, dando a entender de que él consideraba que sus hermanos obispos no eran estudiosos de ningún problema. Y en particular, él aprovechaba para bajar de grado la actividad de los obispos argentinos durante el Concilio Vaticano II. Él tenía críticas muy fuertes a los obispos del Vaticano II, porque decía, ¿y dónde están dónde juegan los obispos argentinos? Monseñor Bonamín, ¿cuál es, a su juicio, el panorama que vive la Iglesia a nivel internacional? En este momento histórico. En este momento histórico, por supuesto. Me parece que es uno de los momentos más lindos que puede tener la Iglesia en su historia. Recuerdo las expresiones de ese inmenso pontífice que fue Pío XI, el cual decía que si Dios le hubiera dado a elegir la época para nacer, él hubiera elegido esta, porque es el periodo en que no se puede ser mediocre, en que la fe cristiana tiene que ser sostenida con fuerza, en que el ser cristiano adquiere todas las dimensiones queridas en el Evangelio. Hay que ser un fermento en la masa, hay que ser luz, hay que sacar descaradamente, ¿no?, la fe en defensa de las propias creencias, en defensa del propio Cristo. Por eso creo que para un cristiano hoy tiene que ser este momento uno de los mejores. Y un cristiano hoy debería dar gracias a Dios de vivir hoy, en que se le exige plenitud de su vida cristiana, manifestación total de su fe, y en que se ve que la fe no es tan fácil como a veces se cree cuando uno va al catecismo de preguntitas y respuestitas. Los enemigos de esta instauración de la verdad de Cristo en el mundo son, en la Argentina, el laicismo, las tradiciones laicas que se opusieron a la iglesia, a los cementerios, a los casamientos, etcétera, en el siglo XIX y que continuaron en el XX, la anarquía, el marxismo, todo lo que pasa es una infiltración contra la iglesia. La juventud está perdida, la juventud está atacada, inficcionada, enferma, y por eso él descubre, no digo tardíamente, pero no en primer lugar, pero al final descubre el valor de las Fuerzas Armadas para salvar a la patria. Es decir, para salvarla de toda esta decadencia, más que decadencia, pudrición, para utilizar una palabra de Caturelli, la pudrición del catolicismo, el mismo catolicismo y de la misma sociedad. Acordémonos el contenido de homilías de él, muy clara. Pongo el ejemplo. Ustedes están actuando como cuando el cruce del Mar Rojo. La sangre que derramada de ustedes es como la semilla de los mártires, que son semilla, en este caso, de una nueva nación. Todo un planteo así, porque él no era la figura del temeroso, la persona que puede concordar con las ideas, pero no se mete. Yo creo que era tipo de meterse. Y por eso su actuación. Y él, ¿qué pasa? Ese sacerdote que movilizaba juventud, que podía hablar del Evangelio, lentamente va involucionando hacia una iglesia donde lo central es el culto, es la presencia como institución. Lo fundamental es que esta es la que sustenta la nacionalidad, y a los militares le transmite un discurso muy poderoso. Poderoso, fíjense qué papel. Son el papel casi de aquellos que tienen que ver con salvar la nación. Cuando ellos muere un militar, los otros que han hecho el papel casi de victimizar a un mártir.
Y ese mártir que es el militar muerto es semilla para una nueva nación. Esto es muy delicado. Bueno, yo soy la esposa de Luis Anselmo Bonamín. Él era estudiante de ingeniería y allí nos conocimos el primer día de clases en la Facultad de Ingeniería. Y bueno, fue mi compañero de estudio durante todo el tiempo que transcurrió nuestro paso por la Facultad de Ingeniería. Después, con el transcurso del año, yo fui integrándome al grupo que se llamaba Lista Celeste y Blanca, que digamos, que era de la Juventud Universitaria Peronista, y formé parte de la lista, o sea, como era delegada del curso, después formé parte de la lista del centro de estudiantes, que por supuesto no ganamos las elecciones, pero bueno, la peleamos. Y bueno, y Luis estaba en otro grupo que, o sea, era un grupo de estudios de Marx, de filosofía y de política, y qué sé yo, no me viene ahora el nombre. Si le preguntamos a la flaca se va a acordar. Luis entra a la facultad, ingresa a la facultad un año después que yo ingresé en el 73, creo que Luis en el 74. Venía con todo un grupo de pibes que venían de San José, con una experiencia más comprometida de la que tenía yo viniendo de Misericordia, por las características que tenía el San José en ese momento. Habían ido a hacer experiencias en el Chaco con un grupo llamado Praxis, que creo que eso a muchos de ellos los cambia, digamos. Y con un apoyo de los curas o algunos curas de San José que nosotros no teníamos, o en Misericordia no existían. Entonces yo veía para a los chicos del San José como una cosa mucho más armada, digamos, o más formados en toda una práctica social, digamos, que digamos iba más allá de que fuera cagar de vez en cuando en barrio, digamos. El 16 de marzo él estaba pintando una pared con unos compañeros y viene un auto de civil con policías adentro y lo corren y lo alcanzan a él. Sus compañeros pueden escapar, pero él no logra escapar. A los 200 metros más o menos lo alcanzan y lo secuestran. Y bueno, entonces yo a las 2 de la mañana sus compañeros me vienen a avisar a mi departamento donde estaba con una amiga lo que había sucedido, que tenía que levantar la casa e irme porque iba a caer la policía o el ejército o lo que fuera, pero que tenía que irme. Y salimos en medio de la noche con la flaca y caminamos, deambulamos sin saber qué podíamos hacer, así que llamé a la casa de mis padres desde un teléfono público y le pedí a mi papá que saliera a buscarlo por las comisarías. Y ahí él se comunica con la mamá de él, con Beba, para decirle que habían secuestrado al hijo. Pero Beba no entendía nada porque Luis jamás había blanqueado con los padres sus pensamientos políticos, no podía decirle a los padres que estaban militando en la Juventud Peronista, porque los padres eran ultracatólicos, de una familia totalmente conservadora, muy amiga de los militares, ya que su tío abuelo, o sea, el tío abuelo de Luis, era el provicario castrense de las Fuerzas Armadas, Monseñor Vittorio Bonamín. Muchos venían de familias
tradicionales o familias con poder económico, político, religioso, y los hijos fueron militantes. Entonces fue una época, no era raro ese tipo de cosas. Y bueno, es una valoración, digamos, personal esta, ¿no? En donde, aparte, militar en el peronismo en ese momento para ese tipo de familia era una ruptura mucho mayor que si vos militabas en otro lado, digamos, porque en general eran familias profundamente antiperonistas. Entonces la ruptura militar con el peronismo era una ruptura muy grande, digamos. Luis, cuando hablaba del tío o de la cuestión religiosa de la familia, pues yo le preguntaba, bueno, ¿por qué no podía hablar de estos temas en la casa, de los temas políticos, sociales? Y él me decía que no, porque la concepción familiar, principalmente debido a la influencia del tío, que era marcadísima en la familia, era de católicos de ultranza, ¿viste? Así muy de derecha, ¿no? Y él contaba siempre como un hecho anecdótico que él había tenido una relación familiar muy estrecha con el tío abuelo, ¿no? Que se lo llevaba a veces a pasar unos días con él, y que el tío lo había querido convencer de que se hiciera cura, y que cuando él era chiquito él fantaseaba con que iba a ser cura como el tío. Lógicamente, cuando pasó los 12, 13 años, le dijo al tío que no quería ser cura, que quería estudiar y ser técnico, ingeniero, pero no cura, ¿no? Y el tío quedó un poco decepcionado y se alejó de la iglesia porque él se dio cuenta que todo lo que él había visto y escuchado no era la realidad, que la realidad estaba allí, en los lugares donde estaba la pobreza, ¿no? Esa era la realidad que no le habían contado. Cuando fue el casamiento nuestro, primero hubo una gran discusión, que yo no participé, pero que me contó Luis, porque nosotros nos quisimos casar en una iglesia de acá del barrio, que se llama San José Obrero, que era una iglesia de chapa, con curas, ¿viste? En aquella época se llamaban curas tercermundistas, y que es donde yo me crié, donde había pasado mi infancia, ¿no? Y habíamos elegido esa iglesia y esos curas. La familia de él, ¿cómo no iba a estar? ¿Cómo no nos iba a casar Monseñor Vittorio Bonamini? Bueno, yo sé que para Luis fue muy difícil enfrentar a la familia y decirle que no quería que el tío nos casara. Entonces, bueno, para el casamiento no estuvo. No vino, creo que estaba de viaje o algo así. Ahora me gusta, como para cerrar esto, decirle que no está mal que se hable de los derechos humanos. Si no existiera más que lo humano, o si no existiéramos más que los humanos, estaría bien los derechos humanos. Mejor serían los derechos a secas. Pero desde que se dice derechos humanos, se ve que se alude a derechos, a otros derechos. ¿Cuáles? Los divinos. Los de Dios, que son los derechos primordiales, señor. Una nación se funda gloriosamente como la nuestra y crece y se robustece gloriosamente cuando respeta los derechos de Dios y de la conciencia humana que quiere reverenciar a Dios. Después todo lo demás viene por añadidura. Monseñor Bonamín, a pesar del poco tiempo que disponemos, estoy persuadido de que usted lo ha dicho todo. Muchas gracias. Ojalá sea así. Muchas gracias a usted, señor Smith, y al canal que lo trae, porque permite decir un pensamiento en un momento en que todos necesitamos esclarecimiento de ideas, porque los derechos de Dios hoy se pueden condensar en una simple expresión: los derechos a la verdad íntegra. Gracias nuevamente. Bonamín se siente como un personaje
importante de trascendencia, no en la teología, no en la construcción de un pensamiento teológico argentino, sino de una intervención política, pastoral, religiosa, que descubre un aliado inesperado, en alguna época inesperado, y precioso, que es el ejército, el cual tiene dos características fundamentales en este sentido. Primero, porque es atacado por la guerrilla o las formaciones de la izquierda en esos años. Y segundo, porque el ejército es católico. Yo tuve la oportunidad, estando en la parroquia de Casilda, años 63, 64, él en su recorrido ya como provicario castrense, y él fue allí en su visita de pastoral al distrito militar que había en Casilda. Y ahí, por supuesto, recibido en formación, me pasó por la parroquia para que lo acompañáramos. El párroco me designó a mí para que lo acompañara. Y la formación de los soldados, pero él con los oficiales, una reunión en un saloncito aparte, charlando. Y el eje pasó por aquellas consignas que por ahí aparecía contra las botas y sotanas, y hablando de la identidad y cómo tenían que estar vinculados entre ejército e iglesia. Él hablaba con los oficiales, hablaba con los suboficiales y hablaba con los conscriptos. Y sus discursos eran netamente diferenciados. Con los oficiales era un discurso político, religioso, militar. Y se hablaba y se discutía, se le hacían preguntas como si fuera el ministro del Interior o el comandante del primero, del cuarto o del quinto cuerpo de ejército. Se le hacían preguntas a fondo, más aún, se le hacían preguntas que nunca los oficiales que estaban allí se atreverían a formulárselas a un oficial mayor de ellos, militar. Pero está más que documentado en el diario, en los diarios de Bonamín. El título de Bonamín era, imagínense ustedes, a un grupo de la aeronáutica de la base militar y escuela militar de Córdoba, que va a Bonamín y él sugiere el título: El avance del marxismo en el mundo occidental. Es el título de la conferencia. Primero, el título abarca una universalidad y una pertenencia a todos los grandes temas del momento. Nunca un coronel va a ir a un militar a decirle, a tratar un tema de esos. En todo caso va a decir la nueva composición del regimiento 22 de infantería en el futuro, en relación al futuro presupuesto militar de la nación y las innovaciones que se van a hacer. Ese es un tema acotado, un tema chico, aunque es grande para el lugar, es grandísimo para el lugar, pero es chico para el mundo. En cambio, Bonamín mandaba títulos del mundo. Ahora, imagínense las preguntas que le harían los oficiales después. Los oficiales descargaban todas esas preocupaciones, incluso políticas, por las cuales el obispo tenía que a veces corregir las respuestas que insinuaba la pregunta. Me encargaron dar unas charlas sobre Biblia para catequistas de Zárate y Campana. Y el sacerdote de Zárate, el párroco de Zárate, me invitó porque tenía un encuentro con gentes de prefectura, creo que era. Y el encuentro era sobre catequesis a la gente de prefectura. Y recuerdo cómo fue el planteo. Acababa de ser la rendición de los norteamericanos en Vietnam.
y le dijo, explicaba este militar delante mío, es que a los militares norteamericanos les faltó la mística que tenían los guerrilleros. Los guerrilleros en inferioridad militar los pudieron porque tenían una mística. Y nosotros queremos que ustedes den catequesis para que se nutran de una mística. Dice, porque por supuesto no van a venir a hablar de Jesucristo revolucionario. Acá se trata de hablar de Jesucristo tradicional. Esa conversación para mí fue iluminadora. Y lo digo a propósito de Bonamín. Él cumplió ese papel. Hace siglos que la Iglesia Católica ha venido enseñando los derechos del hombre con las obligaciones del hombre, los derechos sacrosantos de la persona humana, solo que se han olvidado. Y entonces, ¿qué es lo que hubo que hacer? Cuando se olvidan los deberes de conciencia, hay que multiplicar los medios de represión. Recuerda el discurso famoso de Donoso Cortés: si sube la conciencia, debe bajar la represión. Pero si la conciencia, la responsabilidad frente a sí mismo va bajando, debe subir la represión. Son faltas gravísimas que se hacen contra deberes fundamentales, y esto de limitar todo a ver si nosotros tomamos presos a unos cuantos, si están escondidos, si han desaparecido. Está bien, es un derecho a la vida, pero piensen, por amor de Dios, en todos los demás derechos del ser humano, a una vida digna, a un ambiente digno, el derecho de adorar a Dios, de rezar, el derecho, en una palabra, de ser hijos de Dios en este mundo. El derecho humano, al fin y al cabo, no es más que aquella facultad que da Dios para que todos nosotros cumplamos nuestros deberes. Por eso, los mandamientos de la ley de Dios, en conclusión, son la lista de los derechos del ser humano. Bueno, y en marzo, unos días antes del golpe, está Luis con otros compañeros haciendo una pintada cerca de la Facultad de Ingeniería, y bueno, aparece un auto, creo que de civil, y bueno, logran escapar, digamos, algunos escapan, Luis sale corriendo para un lado con otro compañero, el otro compañero se logra subir un colectivo, Luis no, y lo secuestran ahí en una esquina, en la puerta de un kiosco. Lo que él escribió decía: queremos paritaria, porque él trabajaba en realidad con el gremio metalúrgico, aunque no estaba en el sindicato. Él trabajaba como técnico en electrónica en una empresa que armaba equipo de electrónica, y los metalúrgicos reclamaban en ese momento paritaria. Entonces salieron junto con los de la Juventud Peronista a pintar: queremos paritaria ya. Eso es lo que él escribió en esa ochava. Estaban terminando de pintar y aparece el coche y les empieza a disparar. No vieron el auto de civil que clavó los frenos y se tiró. O sea, lo vieron cuando ya el hecho estaba sucediendo. Pero Luis no llevaba armas. Él nunca usó armas. No tenía armas con qué defenderse. O sea que lo agarraron desarmado, con el aerosol en la mano. Lo agarraron, esa era el arma que tenía, el aerosol con el que estaban pintando la pared. Yo estaba en la casa de él con Marité, cuando nos vienen a avisar de que Luis no había, lo que había pasado, y que Luis no había aparecido después en el control. Entonces esperamos, salimos a ver un departamento por calle España y Montevideo. Y nos vamos con Marité y el otro compañero a un bar a ver si Luis aparecía de nuevo. Aparecía, era el segundo control, tercer control, qué sé yo, a ver si Luis aparecía. Y bueno, no aparece, y ahí Marité, la llama la suegra, y para que lo empiecen a buscar. Ese día el padre de Luis no estaba en la ciudad y no lo podían ubicar. Además, tampoco mi suegra no tenía conciencia real del riesgo que corría el hijo, porque era como Heidi, ¿viste? Vivía en una burbuja. Y bueno, mi
papá y mi mamá deambularon por las distintas comisarías, lo buscaron durante toda la noche y nada, ningún resultado. En todos lados le decían que no lo tenían, que no. Le preguntaban de todo, trataban de sonsacarle, pero le decían que no. Y a mí me escondieron en la casa de un tío, cerca del Parque Independencia, para que esperara noticias, porque yo sabía que si yo iba con ellos a las comisarías iba a quedar detenida. Más o menos al atardecer, creo yo, porque por ahí se me confunden un poco las horas y las fechas, logran comunicarse con el padre de Luis, que andaba por Córdoba, creo. Y él se ve que de algún modo, a través de los militares, logra comunicarse con el provicario castrense, el tío, que estaba en ese momento en un cuartel en Mendoza, en la cordillera. Y bueno, a la mañana siguiente, a la madrugada siguiente de comunicarse con Monseñor Bonamín, aparece el cuerpo de Luis a un costado de la autopista a Santa Fe, más entre Rosario y San Lorenzo, pero más cerca de San Lorenzo, acribillado a balazos. Bueno, va el papá de Luis a buscar el cuerpo y le aconsejan que no lo vele y que piense en el resto de su familia, en sus otros hijos. Pero le devuelven el cuerpo. Entonces esperamos en la casa de Luis hasta que viniera una furgoneta negra con el cajón que estaba adentro, y yo no lo vi muerto, yo no lo vi acribillado. El reconocimiento lo hizo mi suegro. Y de allí lo llevamos al cementerio de Granadero Baigorria, donde nos esperaban todos sus compañeros de facultad, todos sus docentes de la escuela secundaria del Colegio Salesiano San José, porque la mamá también era docente del Colegio Salesiano. Estaban todos sus compañeros de la secundaria, todos sus amigos. Era un mar de gente, pero y más o menos un 20, un 30% de la gente que estaba ahí era toda gente de trajes oscuros, anteojos negros, muchos Ford Falcon en la puerta del cementerio. Y a mi suegro le dicen sus amigos, porque tenía amigos conocidos en las fuerzas policiales, que me daban tiempo hasta la noche para que saliera de Rosario. Ahora, queda una cosa. Quedan los obispos que podríamos decir renovadores o de izquierda, como puede haber sido de Nevares, que también era salesiano como Bonamín, y con el cual tuvo una amarga lucha por la cuestión del Chocón y los capellanes militares, etc. Angelelli, bueno, no, muchos obispos de Brasca no le gustaban a Bonamín y le frenaba desde la jurisdicción militar, con la jurisdicción de los capellanes militares y la presencia de esta iglesia en los diversos cuarteles y regimientos del país. Bonamín, por supuesto, estaba totalmente alejado y hablaba mal de estos obispos, en privado, por lo menos cuando estaba conmigo, solamente en lo necesario y cuidándose de lo que decían. El movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo nos vinculamos, haría un reconto rápido.
primer paso, el Pacto de las Catacumbas, al finalizar el Concilio Vaticano II, donde hay un grupo de obispos, entre los cuales está nuestro obispo Angelelli, que se comprometen a trabajar en una iglesia de los pobres, que opta por los pobres, donde los obispos se comprometen a vivir austeramente, dejando toda la imagen señorial para ser realmente integrantes de la comunidad, un hermano más, no un señor. A eso le sigue aquella declaración de los obispos del Tercer Mundo, donde ya está también Monseñor Devoto de Argentina, donde se habla rotundamente de una crítica al sistema capitalista, es decir, se pone ya claro la iglesia como iglesia profética, que existe no fundamentalmente como para Dios, porque Dios no necesita de la iglesia. Dios quiere la iglesia para la humanidad. ¿Cómo es posible que nadie escriba y que nadie investigue sobre uno de los acontecimientos sociológicos más importantes de la iglesia argentina en este siglo, en el siglo XX? ¿No? Es decir, que haya un porcentaje enorme, 9% llegué yo a determinar en una lista, pero después de varios años podríamos decir que superaba el 15% de sacerdotes forman una institución o una organización, una hermandad, por así decir, en que se proponen varios puntos de pastoral que coinciden con los que en ese momento estaba proclamando y ordenando la Iglesia Universal, y que acá los obispos argentinos no quieren aceptar de ninguna manera. Por supuesto, cuando hacen la propuesta a los sacerdotes, agregan algo más que lo que está dicho en los documentos de la Iglesia. Sobre todo cuando cruzan la barrera de la adhesión política a determinados movimientos, como es el justicialista. Y esto era un poco lo que proponían los obispos del Tercer Mundo, criticando al sistema capitalista como un sistema de explotación, de opresión, y diciendo que el cristianismo tenía que ver con esa figura del socialismo como el compartir los bienes y generar mecanismos en la producción y mecanismos políticos que faciliten la igualación en la dignidad que nos corresponde a los seres humanos. Y detrás de esto vino el surgimiento del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo en la Argentina, que llegamos a ser unos 400, vino el documento de Medellín, que sigue en esa línea, vino el documento de San Miguel, donde entre los redactores estuvo Angelelli con alguna entrada especial que es referente a la religiosidad popular, y Bonamín es parte de la contrafigura. Los fuertes entredichos entre Vicente Faustino Saspe, arzobispo de Santa Fe, y Bonamín, con quienes en algún momento compartieron dirección de la Conferencia Episcopal Argentina durante la dictadura, era fundamentalmente la figura de Angelelli. El Vaticano, en aquel momento con Pablo VI, lo manda a Saspe, a La Rioja, para investigar si realmente Angelelli era un comunista. Saspe va, como comisario político de Pablo VI, a La Rioja, y se encuentra con una definición que lo escribe y lo dice públicamente Saspe. Nunca encontré en mi paso sobre el planeta Tierra a alguien tan cristiano como Angelelli. Así todo, esas definiciones de Saspe, ser amigo de Ponce de León, lo termina enfrentando y mucho a Bonamín y a gran parte de la Conferencia Episcopal Argentina de esa complicidad inadmisible que tuvo durante la dictadura. Acuérdense que durante la dictadura, del 76 al 83, hay 88 obispos. Con la excepción de 6, los 82 estaban absolutamente a favor de la represión. Da a entender de que él no apoya a esta gente, de que ha desaconsejado a militares y a guarniciones militares que reciban a
capellanes o pidan que vengan capellanes que pertenezcan al movimiento. Sabe que los militares los tienen a todos fichados, estos curas. Probablemente es lo que más a mí me asusta y que a veces me suspende el pensamiento, que él no digo que haya sido cómplice o partícipe, pero sí que haya sido informado y por lo tanto de alguna manera cómplice de las muertes de los curas de La Rioja y después de la muerte del obispo, que fueron asesinados en el contexto de la clara discusión entre la diócesis de La Rioja, entre Angelelli y la guarnición aérea y la guarnición militar de tierra de La Rioja. Eso todavía, ese sería un tema muy particular, que a mí me ha traído un gran dolor personal porque todavía no sé qué pensar, no sé cómo interpretar. Totalmente evasiva, las 4 veces. Y distinta la respuesta. No era una que la tenía él pensada, ha dicho, cada vez que me pregunten sobre la muerte de Angelelli, yo voy a dar esta respuesta. ¿No? Eran evasivas y diferentes. No digo contradictorias porque ninguna hablaba del mismo tema de la anterior. Pero eran... y a mí eso me duele muchísimo porque yo no puedo pensar de que todos los amigos que tenía Bonamín en la inteligencia militar, de todos ellos, ninguno le hubiera dicho media palabra sobre qué es lo que pasó. Y él hablaba de los diarios, del Vaticano, del Observatorio Romano, de lo que dice acá, de lo que dice Monseñor Witte. ¿No? ¿Usted piensa que él hubiera sido capaz de eso? Capaz de saber. Capaz de saber y ser cómplice. Yo no sé en qué medida cómplice, pero ya el saber y no decir sería una manera de complicidad. Yo pienso que allí ha habido una forma de complicidad. Me ha costado muchísimo aceptarlo para mí, ¿no? Aceptarlo dentro de mi mente. ¿Cómo este hombre con el cual yo he hablado de tantas cosas bellas durante la vida se escurre como un animalito perseguido cada vez que se habla del tema? ¿Por qué no responde? Y no dice. No dice algo coherente, que uno se da cuenta cuando la respuesta es coherente. Me gusta que vengan. Es una cosa aceptada y casi ofrecida por nuestra propia nación, que se siente segura, tranquila de conciencia, pues que vengan. Ahora, imaginamos que vendrán personas serias, son nuestras, como ha dicho el señor presidente de la República, en cuanto que, siendo de la OEA, donde nosotros estamos formando el organismo, resultan ser también nuestros. Yo lo que supongo que hagan bien las cosas, ¿no? Ya que vienen como una especie de comisión investigadora o examinadora, que examinen bien todos los derechos humanos, los que a ellos les parecen bien, sin olvidar lo demás. Por ejemplo, el derecho que tenemos nosotros a la defensa legítima, ¿no? Individual y colectiva. La defensa el derecho que hemos ejercido al defendernos, como dice nuestro catecismo elemental, defendernos hasta el punto de tener que eliminar al enemigo que nos quiso matar. Suponemos eso. Así que estudiarán bien ese derecho, como otros. Hasta a mí me resulta simpático que vengan, porque no sé por qué me recuerda un poco cosas viejas de mi infancia y aún de antes de mi infancia. Porque supongo, por ejemplo, que no discutirán nuestros derechos a disentir, incluso a disentir de lo que ellos opinen, ¿no? Porque me imagino que no será una comisión infalible. Le están negando infalibilidad al Papa. Nos resultarán infalibles ellos, así que se pueden equivocar. No se enojarán si nosotros, usando ese derecho, recordemos las inquisiciones de siglos anteriores. El cuco, o el coco, como dicen, la Inquisición. ¿Y qué eran las inquisiciones? Esto, examinar sobre el modo de opinar de la gente y corregirlos. ¿Qué nos escandalizamos de las inquisiciones? Y esta va a ser
una inquisición sobre todos nosotros. Pero entendámonos bien, esto significa, esta presencia, que ellos vienen a llenar un cierto vacío, lo dirán ellos. Nos hemos olvidado de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Los mandamientos que nos mande la OEA o que nos mande la UNESCO o que mande el señor Carter? Veremos quién es que nos va a dar algo que sustituya los 10 mandamientos. Monseñor Bonamín, de esos 10 mandamientos y de ese derecho del hombre que usted habló hace instante, si me lo permite, después de una pausa, lo vamos a desarrollar. Encantado, señor Smith. Vino el papá de Luis a buscarme a la casa de mi cuñada y nos fuimos para la iglesia de Estela Maris, donde nos iba a atender Monseñor Bonamín. Así que fuimos para allá. Yo seguía consternada, choqueada. Nos sentaron en un pasillo, en un banquito largo, y esperamos. Y esperamos, no recuerdo, pero 6 horas por lo menos debemos haber esperado, porque nos atendió a la tarde, me parece. Bueno, y en ese esperar entraban y salían militares, ¿viste? De las distintas armas, con sus galardones, todo eso, se ve que gente muy, muy importante, y entraban y salían, y se quedaban horas adentro, después entraban, volvían a salir. Se notaba que eran militares de muy alto rango por las charreteras que llevaban y demás. Bueno, al día siguiente amanecimos todos con la noticia del golpe, ¿no? Pero entonces todo se veía, se hablaba nada más que del golpe militar en la televisión. Y cuando ponen a la junta militar y miro, me quedo impresionadísima porque, bueno, las personas que yo había visto pasar eran las que estaban en la televisión. 100% segura, Agosti. Y creo haberlo visto también, pero yo no quiero decir lo que no estoy absolutamente segura, pero 100% segura, Agosti, porque me quedé helada cuando lo vi, pero digo, si este es el hombre por el que nos hicieron esperar tantas horas. O sea que el golpe militar se terminó de organizar en la iglesia de Estela Maris, con el provicario castrense, no sé, les haría apoyo espiritual quizás, ¿no? Después de 6 horas de espera, nos recibió, luego del asesinato de Luis. Nos hizo entrar, muy serio, muy altanero. A mí prácticamente no me saludó, lo elemental. Inmediatamente le dijo, bueno, Anselmo, contame cómo fueron las cosas, qué pasó. Bueno, él le contó lo que yo acabo de relatarles, lo que había sucedido. Y yo lo único que recuerdo, sinceramente, lo único que me quedó grabado es cuando él dijo, él se lo buscó. No recuerdo cuántas veces, pero cada vez recuerdo más oportunidades en las cuales estuve ahí. Yo diría mínimamente 7 veces en 3 años, una cosa así. Más otras que fueron en el 76, no, del 76 al 82, yo debo haber ido al edificio Estela Maris más de 7 veces. A veces él me decía que te va a esperar el sargento fulano en la entrada de la iglesia, y yo entraba por la iglesia de Estela Maris, pero la mayoría de las otras veces yo iba por la guardia de la entrada que estaba a cargo de la Marina, y me hacía, y era para mí
un momento de mucha zozobra, digamos, porque entraba a la Guardia de la Marina, me hacían pasar, me pedían el documento, me retiraban el documento y se retiraban adentro, esperaba un rato y decía, eso era el tratamiento más estricto, cuando yo iba y decía, yo soy fulano y tengo una entrevista con Monsieur Bonamín a las 17:30, por ejemplo. Después de esperar un rato me hacían pasar, me acompañaba un suboficial, iba al otro pabellón, la parte del pabellón que era el Vicariato Castrense, donde tenía su sala de recepción el obispo, y entraba ahí y bueno, me saludaba, hola José Pablo, muchos abrazos, y nos sentábamos y hacía retirar al suboficial, etc. Y conversábamos largamente. A veces media hora, pero algunas veces más de 1 hora y media o casi 2 horas. Era la época de pleno terrorismo de Estado. De pleno terrorismo de Estado. Hablemos de integrantes dentro de lo que puede, de una organización. No, dejemos el lenguaje de la fe. La organización iglesia. ¿Le bajan a alguien de la conducción? ¿Le bajan obispos? ¿Cuál es la reacción? ¿Le bajan sacerdotes? ¿Cuál es el nivel? ¿Te das cuenta? Hablando por fuera del lenguaje de la fe, es algo muy serio, que realmente exige una revisión muy seria. ¿Y qué hicieron en cuidar cómo era el mensaje cristiano cuando sacerdotes legitimaban torturas? Cuando hubo quienes ante los militares procedieron así sueltamente, sin capacidad de cuestionar. Yo trataba de hablar de este tema siempre en forma indirecta con el obispo, porque no me atrevía a hacerle preguntas claras y directas como se las haría hoy, por todo el conocimiento que tengo y por la asimilación y ordenamiento mental del miedo. Yo me doy cuenta ahora que vivíamos con miedo. 13, 14, 15, 16 años. ¡Oh, qué belleza! Pero a la vez, a esos muchachos, lo que yo les diría a esa juventud, que es la mía, que es la de Don Bosco, 12 a 18 años, el secundario, el que prepara el universitario, todos estamos pensando en que son los hombres del 2000. Ayer La Nación hacía un lindo artículo sobre eso, el año 2000, estos, ¿qué van a estar haciendo? Yo pienso, Smith, que estos muchachos, esta niña, han nacido en el tiempo del concilio. Los que han de nacer en estos tiempos han de ser santos gracias a ustedes. O nacerán muchos santos gracias a ustedes. ¿Cuántos años tienen estos muchachos que nacieron en el concilio? Son los del secundario, son las niñas del secundario. ¿Usted cree que no se puede sacar santos héroes de ellos? ¿Quién les dice que no están en un secundario hoy un Manuel Belgrano, un San Martín, un sabio, un premio Nobel del futuro, un salvador de la República, un santo? ¿Quién lo puede decir? Pueden haber perdido la fe en la sociedad. Eso es grave, monseñor. Pueden creer que está todo corrompido. Ven por aquí, leen por allá una película prohibida, ven, hasta, usted perdone, pero en la televisión ciertos manejos y ciertas cosas y ciertos desplazamientos de uno al otro que llegan hasta los muchachos. Entonces se está jugando con la moral de la República. Estos muchachos que debieran sentir la ambición de una Argentina grande y decir, qué lástima que yo todavía no soy de 30, 40 años para conducir en este momento a mi República, pero espérennos, sí, hacia el año 1995, 2000, espérennos, nosotros los de ahora vamos a imbuirnos de tal manera de ciencia, de virtud, que la República va a confirmar su propósito de ahora con la grandiosidad de mañana. Nosotros vamos a ponerle el sello definitivo a este proceso.
Vamos a apoyar lo que hagan los militares, lo que haga este ministro de Defensa, este ministro de Educación, que está encauzando la Argentina hasta dentro de eso que es un poco más de moral, de religiosidad en ciertos programas. Lo que cuesta en este país es imponer el bien.